¿Tiene algo más que decir en su defensa?, preguntó el juez con voz firme. El acusado, un hombre de rostro cansado y barba descuidada, miró hacia el suelo, evitando los ojos de todos en la sala. La tensión era tan densa que parecía llenar cada rincón del tribunal. Pero entonces, en el momento en que el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del juez, el silencio se hizo aún más pesado. El juez sintió un golpe en el pecho. Su rostro palideció. Los ojos de aquel hombre eran los mismos ojos de su infancia. Un recuerdo enterrado en su memoria emergió de golpe. «No puede ser», murmuró el juez casi en un susurro. El acusado también se quedó inmóvil. Sus labios se separaron lentamente, y una expresión de asombro y miedo apareció en su rostro. La sala de juicios pareció detenerse en el tiempo. Los murmullos del público desaparecieron. Solo quedaron los dos, observándose con incredulidad. «¿Eres tú?», balbuceó el acusado con voz entrecortada. El juez tragó saliva. Su mente se negó a aceptarlo, pero su corazón sabía que era cierto. Aquel hombre que estaba siendo juzgado era su mejor amigo de la infancia. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock. 20 años antes, dos niños corrían por los estrechos callejones de un barrio humilde, riendo a carcajadas mientras saltaban charcos de agua sucia. Uno era más alto y delgado, con un cabello rizado que parecía un desorden perpetuo. El otro era más bajo, con un brillo travieso en los ojos. «Te atrapé, Mateo», gritó el más bajo, sujetando el brazo de su amigo. «No es justo, Tomás. Estabas escondido», se quejó el otro entre risas. Desde que tenían memoria, Mateo y Tomás habían sido inseparables. Eran como hermanos, siempre juntos, siempre soñando con un futuro mejor. Mateo quería ser abogado. Tomás quería ser explorador. Pero los sueños no siempre se cumplen. Los años pasaron, y la vida comenzó a separarlos de maneras que ninguno de los dos pudo prever. A los 12 años, Mateo perdió a su madre en un accidente. Su padre, un hombre severo, lo obligó a concentrarse en sus estudios, alejándolo poco a poco de la calle, de los juegos y de Tomás. Tomás, en cambio, no tuvo esa suerte. Su familia se desmoronó cuando su padre desapareció de sus vidas y su madre cayó en una profunda depresión. Sin nadie que lo guiara, comenzó a juntarse con las personas equivocadas. A los 16, Mateo ya estaba en el camino de convertirse en alguien importante. Tomás, en cambio, estaba hundiéndose en un mundo peligroso. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, Mateo recibió una llamada. «Necesito tu ayuda», dijo Tomás con voz temblorosa. Mateo no dudó en acudir. Se encontraron en un parque oscuro y solitario. Tomás estaba golpeado, con la ropa rasgada y los ojos llenos de pánico. «No debí haberme metido con ellos», susurró Tomás. «Me están buscando, Mateo». «¿Quiénes?», preguntó Mateo con el corazón latiendo con fuerza. «No puedo decirte, pero si me atrapan, estoy acabado». Mateo sintió una mezcla de miedo y desesperación. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. «Tienes que huir, Tomás. Sal de la ciudad». Tomás asintió, pero algo en su mirada le dijo a Mateo que no estaba convencido. Esa fue la última vez que se vieron. A la mañana siguiente, Tomás había desaparecido. Mateo intentó buscarlo, pero con el tiempo, la vida lo arrastró hacia adelante. Los años pasaron, y Mateo logró su sueño, se convirtió en juez. Pero nunca dejó de preguntarse qué había sido de su amigo. Ahora, parado en esa sala de juicios, con Tomás frente a él como acusado, sintió que el destino lo había llevado de regreso a aquel momento en el parque. La pregunta era, ¿qué haría ahora? Pero antes de que pudiera procesar todo lo que estaba ocurriendo, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Un grupo de hombres vestidos de negro entró apresuradamente, con miradas frías y calculadoras. «Su señoría, tenemos información urgente sobre este caso», dijo uno de ellos con tono severo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo iba muy mal. El silencio en la sala era absoluto. Los hombres de negro avanzaron con paso firme, ignorando las miradas curiosas de los presentes. Mateo sintió que la piel se le erizaba. Algo dentro de él le decía que aquellos hombres no estaban allí por simple protocolo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz autoritaria. Uno de los hombres sacó un documento de su chaqueta y lo extendió. «Departamento de Seguridad Nacional», dijo con frialdad.
Venimos a solicitar la inmediata suspensión de este juicio. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal frunció el ceño, el abogado defensor abrió la boca para protestar, pero el que más impactado estaba era Tomás. ¿Suspensión? Mateo arrugó el ceño. Este es un juicio oficial. No pueden interrumpirlo sin una justificación válida. El hombre de negro lo miró directamente a los ojos. Señor juez, este caso va más allá de lo que usted imagina. Tomás, hasta entonces en silencio, empezó a temblar. Mateo sintió que algo no encajaba. Todo esto, la repentina reaparición de Tomás, su arresto, y ahora la intervención de Seguridad Nacional. Algo no estaba bien. Deme una razón, exigió. El hombre vaciló por una fracción de segundo, pero luego murmuró. Este hombre tiene información clasificada que compromete la seguridad del país. La sala explotó en murmullos. Mateo parpadeó incrédulo. ¿Tomás? ¿Información clasificada? El acusado negó con la cabeza, con los ojos llenos de desesperación. No. Eso no es cierto. No les crean. Gritó, tratando de levantarse de su asiento, pero los guardias lo sujetaron con fuerza. El fiscal se puso de pie. Esto es ridículo. El acusado está aquí por cargos de robo y asociación delictiva. Nada que ver con terrorismo o seguridad nacional. Pero los hombres de negro no retrocedieron. No es su decisión, fiscal. Mateo sintió su corazón latir con fuerza. Miró a Tomás. Su expresión era la de un hombre atrapado, sin salida. Tomás, su amigo de la infancia, ¿realmente estaba envuelto en algo tan peligroso? Antes de que pudiera tomar una decisión, el líder del grupo sacó un sobresellado y lo deslizó sobre su escritorio. Le aconsejamos que lo lea antes de continuar. Mateo dudó, pero tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había solo una hoja de papel con una frase que hizo que su sangre se helara. Si no lo entregas, morirás tú también. Mateo sintió que la sala giraba. Algo estaba muy mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió el tribunal. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres armados irrumpieron en la sala. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, disparando al techo. Los gritos llenaron el aire mientras la gente se arrojaba al piso. Mateo se quedó paralizado. Uno de los hombres armados se acercó rápidamente a Tomás y le quitó las esposas. «¡Vamos! Tenemos que salir de aquí ya». Tomás miró a Mateo con angustia. «Mateo, lo siento». Y antes de que pudiera decir algo más, los hombres lo sacaron a rastras del tribunal. Mateo solo pudo ver su silueta desaparecer antes de que todo se convirtiera en caos. El estruendo de los disparos resonaba en los pasillos del tribunal. La gente gritaba, se agazapaba detrás de los bancos, mientras los guardias trataban de reaccionar. Pero todo ocurrió demasiado rápido. Mateo se quedó paralizado. Tomás acababa de ser liberado por un grupo de hombres armados y lo habían sacado del tribunal a la fuerza. El juez sintió su corazón latir con fuerza. Su amigo de la infancia estaba huyendo. ¿Pero por qué? ¿De quién? Uno de los agentes de Seguridad Nacional se levantó, desenfundó su arma y gritó. «¡Cierren las salidas! ¡Que nadie salga del edificio!». Pero era demasiado tarde. Desde una de las ventanas, Mateo vio como un vehículo negro con vidrios polarizados arrancaba a toda velocidad. En su interior, pudo distinguir por un instante el rostro de Tomás, pálido, con los ojos llenos de miedo. Luego, desapareció en la distancia. El tribunal quedó en ruinas. Habían pasado varias horas desde el ataque, pero los pasillos aún estaban llenos de policías, agentes del gobierno y periodistas hambrientos de respuestas. Mateo se sentó en su despacho, con la mirada fija en la carta que había recibido antes de que todo estallara. «Si no lo entregas, morirás tú también». ¿Qué significaba eso? ¿Quién le había enviado esa advertencia? Y lo más importante, ¿qué había hecho Tomás para estar en el centro de todo esto? Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era el fiscal, acompañado por dos agentes. «Juez Mateo, necesitamos hablar con usted», dijo con tono serio. Mateo asintió lentamente y los dejó pasar. Uno de los agentes sacó una carpeta y la dejó sobre el escritorio. Su amigo, Tomás Herrera, no es solo un ladrón. Está vinculado con una organización criminal de alto nivel. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de organización? El agente suspiró y abrió la carpeta, mostrando fotografías borrosas de hombres encapuchados,
documentos con sellos gubernamentales y una imagen de Tomás reuniéndose con alguien en un callejón oscuro. No podemos revelar todos los detalles, pero el agente dudó un segundo antes de continuar. Su amigo está metido en algo más grande de lo que imagina. Mateo miró las fotos con el estómago revuelto. ¿Dónde está ahora? Eso es lo que queremos saber, intervino el fiscal. Creemos que usted puede ayudarnos. Mateo levantó la vista. ¿Por qué piensan eso? Uno de los agentes lo miró fijamente. Porque él confía en usted. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras de los agentes retumbaban en su cabeza. Su amigo está metido en algo grande. Él confía en usted. Si no lo entregas, morirás tú también. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Desde su apartamento en el 10º piso, observó la ciudad iluminada, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Su amigo de la infancia estaba huyendo. Y ahora él tenía que decidir de qué lado estaba. De repente, su teléfono vibró en la mesa de noche. Un mensaje sin remitente. Mateo, necesito verte. Es una trampa. No confíes en nadie. El juez sintió que la piel se le erizaba. Tomás. Todavía estaba cerca. Y alguien más estaba detrás de todo esto. Mateo sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Sus manos temblaron al sostener el teléfono. Mateo, necesito verte. Es una trampa. No confíes en nadie. Miró el mensaje una y otra vez, tratando de entender lo que significaba. ¿Una trampa? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Los agentes? ¿Los hombres armados que habían irrumpido en la corte? El juez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomás seguía en la ciudad. Pero si los agentes estaban tras él, y quienes lo habían rescatado también parecían peligrosos, ¿a quién debía creerle? Con dedos torpes, escribió una respuesta. ¿Dónde estás? El mensaje no tardó en llegar. Estación de tren abandonada, sector norte. Ven solo. Mateo sintió que su mente se dividía en dos. Una parte de él le gritaba que era una locura, que debía llamar a la policía, a los agentes, a alguien. Pero la otra parte recordaba las risas de Tomás cuando eran niños, la manera en que siempre lo protegía cuando se metían en problemas. El Tomás que él conocía no era un criminal. ¿O sí? Mateo tomó su abrigo, su teléfono y salió de su apartamento sin hacer ruido. La estación de tren abandonada estaba cubierta de grafitis y óxido. Solo el sonido de un perro aullando a la distancia rompía el silencio de la noche. Mateo avanzó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza. Mateo. La voz de Tomás lo hizo girarse de inmediato. Ahí estaba. Tomás emergió de las sombras, sucio, con la ropa rota y el rostro marcado por la desesperación. Se veía más delgado, más viejo, como si la vida le hubiera quitado todo. Dime que no llamaste a nadie, susurró Tomás, mirando a su alrededor con paranoia. Mateo negó con la cabeza. ¿Qué está pasando, Tomás? ¿Por qué te buscan? Tomás pasó una mano por su cabello desordenado y murmuró. Porque sé algo que no debería saber. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosa? Tomás le sostuvo la mirada, y lo que dijo a continuación hizo que el juez sintiera un escalofrío hasta la médula. El caso en el que estabas trabajando, el juicio, todo es una cortina de humo. Mateo frunció el ceño. ¿De qué hablas? Alguien poderoso quiere que ese caso desaparezca. Y yo soy el único testigo de lo que realmente ocurrió. Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero antes de que pudiera procesarlo, un sonido los hizo congelarse. El chasquido inconfundible de una pistola siendo cargada. Sabía que vendrías, juez. Desde la oscuridad, varias figuras emergieron. Hombres con armas. Mateo sintió un pánico helado. Los habían encontrado. El aire se volvió denso. Los hombres con las armas en las manos avanzaron hacia ellos. Mateo pudo ver que al menos 5 estaban bien armados, sus rostros duros e implacables. Tomás dio un paso atrás, empujando a Mateo hacia la pared de la estación de tren. «¡No te muevas!», gritó uno de los hombres. Mateo sintió su cuerpo rígido, su mente en un torbellino de confusión. ¿Cómo había llegado a esto? Solo unos días antes, su vida era normal, sencilla. Ahora se encontraba en medio de una conspiración, con su amigo de la infancia huyendo por su vida. El líder de los hombres armados se adelantó,
un hombre corpulento con cicatrices visibles en el rostro. Tomás, ¿sabes lo que pasa cuando traicionas a los tuyos?, dijo con voz grave, su mirada fija en el joven. Tomás, con la respiración entrecortada, levantó las manos en señal de rendición. No hice nada. Solo quiero salir de esto. Necesito hablar con él. Miró a Mateo. El líder sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era una sonrisa fría, llena de desdén. Puedes hablar todo lo que quieras, pero nada cambiará lo que ya sucedió. Se volvió hacia Mateo. ¿Usted, juez? ¿Está dispuesto a arriesgar su vida por él? Mateo sintió como el miedo lo envolvía. Aquel hombre no estaba jugando, y lo sabía. Si no tomaba decisiones rápido, las consecuencias serían fatales para él y para Tomás. ¿Qué quieren de él?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre corpulento dio un paso adelante, mostrándose más amenazante. Nosotros queremos que Tomás hable. Y, si no lo hace, tendremos que hacer que hable. El hombre sacó una carpeta del bolsillo de su abrigo y la dejó caer en el suelo, donde Mateo pudo verla. Todo esto está relacionado. Tú, el juicio, la organización. Y no es algo que podamos dejar pasar. Mateo se inclinó para ver la carpeta, su mente tratando de procesar las imágenes. Fotografías, documentos clasificados, nombres. Algunos de esos nombres los conocía. Algunos estaban relacionados con personas que se sentaban en los altos puestos del gobierno, otros con criminales de gran renombre. Su corazón se detuvo por un segundo. Esto no tiene sentido. Mateo levantó la mirada, desbordado por la revelación. Tomás, temblando, intentó acercarse. No es lo que parece, Mateo. Te están manipulando. Todo está más allá de nosotros. Tú tienes que detenerlos. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, el sonido de una moto rugió a lo lejos. En un parpadeo, la estación de tren se llenó de más figuras que salieron de la oscuridad. «Bajen las armas», ordenó una voz autoritaria. Los hombres armados que rodeaban a Mateo y Tomás se giraron rápidamente, pero el nuevo grupo de personas no estaba allí para jugar. Era un equipo de élite, vestidos con trajes oscuros y armados hasta los dientes. El líder de los nuevos hombres avanzó rápidamente, y con un movimiento calculado, derribó a uno de los atacantes con un golpe preciso. «¿Quiénes son ustedes?», gritó el hombre corpulento. «Nosotros somos los que van a salvarles la vida». El líder de los nuevos llegó hasta Mateo y Tomás, lanzando una mirada fría a los hombres armados. Luego, se dirigió a Mateo. «Señor juez, por su seguridad, lo invitamos a ir con nosotros. Es el único modo de sobrevivir». Mateo no podía entender nada. Su cabeza daba vueltas mientras observaba la batalla que se desataba ante él. Aquellos nuevos hombres no parecían estar del todo fuera de lugar, como si supieran exactamente lo que estaba pasando. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo, sintiendo el sudor frío en su frente. «Porque si no actúa rápido, todo lo que conoce quedará destruido». En ese momento, la situación dio un giro inesperado. Mientras el líder de los nuevos hombres le hablaba, los otros atacantes comenzaron a retirarse, sin hacer más movimientos agresivos. El líder de los hombres armados, con una sonrisa torcida, hizo un gesto hacia Mateo y Tomás. «Esto no ha terminado, juez. Nos veremos pronto». Y antes de que Mateo pudiera procesarlo, los hombres se desvanecieron en la oscuridad, dejando solo un eco de su amenaza. Tomás respiró profundamente y miró a Mateo con ojos llenos de incertidumbre. «¿A dónde vamos ahora, Mateo?». Mateo no sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarse allí. El destino de su vida, y de su amigo, dependía de las decisiones que tomara en ese preciso momento. La estación de tren abandonada quedó en silencio tras la huida de los hombres armados, pero la tensión seguía flotando en el aire. Los ecos de las motocicletas que se alejaban aún retumbaban en la cabeza de Mateo. Todo lo que había conocido hasta ese momento había cambiado en un parpadeo. Los nuevos hombres, los que parecían haber llegado para salvarlos, se mantenían alertas, observando cada rincón de la estación. Uno de ellos, el líder, hizo una señal a Mateo para que se acercara. «Es hora de irnos». Su tono era directo, como si estuviera acostumbrado a tomar decisiones rápidas en momentos de crisis. Tomás miró a Mateo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo. «¿Quiénes son ellos, Mateo? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó,
su voz quebrada por la incertidumbre. Mateo no podía responderle. A pesar de estar junto a él, no entendía mucho más de lo que Tomás sabía. Había algo en todo esto que se le escapaba, algo mucho más grande de lo que imaginaba. El líder de los hombres de élite parecía leer sus pensamientos. No tenemos tiempo para explicaciones completas. Lo que necesitas saber es que estás involucrado en algo que va más allá de un juicio común. Tomás, tú, y este caso, son piezas de un rompecabezas que involucra a personas muy poderosas. Y esas personas no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Hizo una pausa, evaluando la situación. Si no se mueven ahora, estarán muertos antes del amanecer. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La seriedad en las palabras del hombre era insoportable. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó, finalmente. El líder asintió y lanzó una mirada rápida a sus compañeros. Era claro que no podían confiar en cualquiera, pero en ese momento no tenían muchas opciones. ¿Conoce el nombre de la Red Oscura?, preguntó, su tono más grave. Mateo sintió que la sangre se le helaba. La Red Oscura. Esa no era solo una organización criminal cualquiera. Era el nombre de una red global que operaba en las sombras, conectando a políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, traficantes de armas y personas de todo el mundo. La Red Oscura no se limitaba a un país ni a un continente. Era un monstruo que se alimentaba de secretos, manipulando gobiernos, leyes y vidas. Eso no puede ser posible. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. Tomás, temblando, se acercó a Mateo. Lo que te dijo es cierto. Yo descubrí algo que no debía saber. Su voz era un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Esos hombres, los que nos atacaron, están trabajando para esa red. Y lo que más temen es que yo hable. Yo fui un testigo, un pedazo clave de todo lo que está pasando, pero también fui engañado. El líder de los hombres de élite, al escuchar la confesión de Tomás, hizo un gesto para que los demás se prepararan para partir. No tenemos tiempo para más charlas. Se dirigió directamente a Mateo. Tomás está en lo cierto. El juicio que estaba llevando a cabo no era más que una tapadera. Las verdaderas motivaciones de esos hombres son mucho más profundas. Aquí hay un juego de poder que, si no detenemos a tiempo, destruirá más que solo la vida de Tomás. Mateo, con el rostro pálido, se giró hacia el líder. ¿Cómo pueden ayudarme? ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo la urgencia de la situación. El líder lo miró fijamente antes de responder. Tenemos que llegar a un lugar seguro. Una vez allí, te explicaremos todo. Lo que pase después depende de ti, juez. Tienes que decidir de qué lado estás. Tomás se apartó un paso, sin poder ocultar su nerviosismo. No sé qué hacer. No sé en quién confiar. Su voz sonaba agotada. El líder asintió. Eso es normal. Nadie confiaría en extraños en una situación como esta. Pero tú tienes algo que ellos no, la información. Tú eres el único que puede ponerle fin a esto. El hombre dio un paso hacia Mateo. Si tomas la decisión correcta, todo puede cambiar. Si no, todo lo que conoces y amas se desmoronará. Mateo tragó saliva. Miró a Tomás, quien esperaba una respuesta de él, como si fuera su último clavo al que aferrarse. No podía fallarle. No podía fallar. Finalmente, Mateo asintió, con determinación. Dime qué hacer. El líder sonrió levemente, pero había una seriedad inquebrantable en su mirada. Entonces, prepárate para salir. El futuro depende de tu siguiente paso. El sonido de las motos resonaba en la distancia mientras Mateo, Tomás y los hombres de élite se preparaban para partir. La situación no dejaba lugar a dudas. Cada minuto que pasaba, el peligro aumentaba. El tiempo no estaba de su lado, y el futuro de todos dependía de las decisiones que tomarían esa noche. Tomás, más pálido que nunca, caminaba a paso rápido detrás del líder de los hombres de élite. A Mateo le costaba seguirle el ritmo, su mente aún luchando por entender lo que estaba sucediendo. La red oscura, el juicio, Tomás, nada encajaba. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo, sin poder contener la ansiedad que lo invadía. El líder, sin volverse, respondió sin rodeos. A un lugar seguro. Necesitamos llegar a la base antes de que los hombres de la red nos encuentren. Tomás, que no había dicho palabra desde la última conversación,
Finalmente habló, su voz temblando. ¿Estás seguro de esto, Mateo? Ellos. ¿Tú crees que realmente quieren salvarnos? La pregunta era tan sincera que hizo que Mateo se detuviera por un momento. Mateo miró a Tomás, los recuerdos de su infancia viniendo a su mente. Habían pasado por tanto juntos. Si alguien lo entendía, era él. Pero ahora, todo había cambiado. No lo sé, Tomás. Pero no tengo otra opción. Si estos tipos están diciendo la verdad, si todo esto es más grande de lo que pensábamos, necesitamos tomar una decisión rápidamente. Tomás asintió lentamente, pero no parecía convencido. El líder de los hombres de élite miró a ambos, como si hubiera escuchado la conversación. Les quedan pocas horas. La red oscura ya sabe que Tomás está vivo. Y si no logramos salir de la ciudad antes de que amanezca, no sobrevivirán. Ni uno de ustedes. Su voz era firme, sin rastro de duda. El temor se apoderó nuevamente de Mateo. Era como si todo lo que había conocido en su vida estuviera desmoronándose. La ciudad que había jurado proteger, su puesto como juez, su confianza en el sistema, todo parecía una mentira. Y Tomás, su amigo, el niño con el que solía jugar en las calles, ahora estaba involucrado en algo que ni siquiera podía comprender. Mientras caminaban por las oscuras calles, Mateo observaba a su alrededor, buscando señales de peligro. Pero la noche era silenciosa, demasiado silenciosa. La sensación de que los observaban no lo abandonaba. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder un riesgo oculto. De repente, un destello de luz rompió la oscuridad. Un vehículo se acercaba rápidamente. Mateo se detuvo en seco, y la tensión aumentó en el aire. Tomás, al igual que él, instintivamente retrocedió. El líder de los hombres de élite levantó la mano para detenerlos. Tranquilos. Es nuestro. El vehículo, un coche negro con vidrios oscurecidos, frenó frente a ellos. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad, con gafas oscuras, salió. ¿Listos para partir?, preguntó el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El líder de los hombres de élite asintió. Vamos. No hay tiempo que perder. Los tres subieron al vehículo. Mateo, que aún no entendía bien qué estaba pasando, intentó mantenerse alerta, pero sus pensamientos eran un torbellino. La conversación anterior sobre la red oscura y las implicaciones que tendría para su vida pesaba en su mente. El coche arrancó y se adentró en las calles vacías de la ciudad. Mateo miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían rápidamente. Se sentía atrapado entre dos mundos. El de su pasado, con los recuerdos de Tomás y su infancia, y el presente, que lo arrastraba a un lugar oscuro del que no podía escapar. Tomás, sentado junto a él, parecía ausente, como si estuviera luchando con sus propios demonios. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué crees que ellos están ayudándonos? ¿Realmente creen que podemos detener todo esto? Su voz estaba cargada de desesperanza. Mateo lo miró. No tenía una respuesta. Lo que me dijeron, lo que vimos, no sé si podemos detenerlo. Pero si no lo intentamos, si no luchamos ahora, todo será aún peor. Tomás se quedó en silencio, mirando hacia adelante. El miedo en sus ojos era evidente, pero también había algo más, una determinación, aunque pequeña. Tomás no quería rendirse. El vehículo dio un giro brusco, adentrándose en una zona industrial de la ciudad, donde los edificios antiguos y las fábricas abandonadas daban un aire desolado y sombrío. El coche se detuvo frente a un gran complejo cerrado por una cerca alta. El hombre de las gafas oscuras salió del coche y les hizo señas a Mateo y Tomás para que lo siguieran. Este es el lugar. Abrió la puerta de la cerca y los condujo hacia un edificio en ruinas. Dentro, el ambiente era tenso, pero el hombre no parecía preocuparse. El líder de los hombres de élite ya los esperaba en el interior, junto a una mesa llena de documentos. Es hora de hablar, señor juez. La voz del líder era seria. Tomás, ¿estás listo para escuchar la verdad? El ambiente en el oscuro edificio estaba cargado de tensión. El aire pesado parecía hacer que cada respiración fuera más difícil, pero Mateo, Tomás y los hombres de élite no podían permitirse distraerse. El líder de los hombres de élite, con su mirada fría y calculadora, se acercó a la mesa donde reposaban los documentos. Tomás, aún nervioso, miró a Mateo con una expresión de incertidumbre, como si estuviera buscando alguna señal de que todo esto no fuera real. Pero la cara de Mateo solo reflejaba la misma confusión y miedo que sentía su amigo. ¿Qué está pasando,
¿Realmente? Preguntó Tomás, su voz llena de dudas y pavor. El líder los miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía confiar en ellos o no. Finalmente, asintió. Voy a ser claro. Todo esto está relacionado con un caso mucho más grande de lo que creen. La Red Oscura no es solo una organización criminal. Es una red global que controla gobiernos, empresas, incluso instituciones de seguridad. Si están aquí, si Tomás sigue con vida, es porque tiene información crucial sobre ellos. Información que, si llega a las manos equivocadas, podría hacer que todo se venga abajo. El líder hizo una pausa, viendo cómo ambos reaccionaban ante sus palabras. Mateo, sintiendo el peso de la verdad, no pudo evitar preguntar. ¿Qué tipo de información? ¿Qué sabes tú de todo esto, Tomás? Tomás bajó la mirada, claramente incapaz de soportar la presión de la situación. Tras unos segundos de silencio, comenzó a hablar en voz baja. Lo que vi, lo que escuché. Tomás parecía que iba a romperse. Hay personas en lugares de poder que están vinculadas a esa red. No solo criminales comunes, sino políticos, empresarios, incluso miembros de agencias de seguridad. Yo estaba trabajando en una empresa de seguridad privada cuando accidentalmente me enteré de algo. Vi documentos confidenciales. Vi cómo se manejaban las operaciones clandestinas. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, intenté salir. Pero ya era tarde. Me empezaron a seguir. Me atacaron. Fui testigo de más cosas de las que debía, y ahora todo el mundo quiere callarme. Mateo asintió lentamente, entendiendo la gravedad de la situación. Esta no era una simple conspiración criminal. Esto era mucho más grande, más oscuro de lo que había imaginado. La red oscura, de alguna manera, estaba infiltrada en todos los aspectos de la sociedad. El líder de los hombres de élite continuó. Tomás, tú eres clave. Lo que sabes puede desmantelar la red oscura. Pero para que eso suceda, debemos actuar rápido. Los hombres que los atacaron antes ya están buscando este lugar. Pronto no estaremos a salvo aquí. Mateo no podía dejar de pensar en lo que Tomás había dicho. Me atacaron. Aquello no era solo un intento de silenciarlo, era un mensaje. Un mensaje de alguien muy poderoso que quería asegurarse de que la verdad no saliera a la luz. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Mateo, decidido a tomar el control de la situación, aunque no sabía en qué estaba metido. El líder lo miró con una expresión severa. Primero, debemos enviar toda la información que Tomás tiene a nuestros aliados. Gente que pueda protegerlo y, al mismo tiempo, detener a quienes están detrás de la red. La red oscura está en todas partes, pero nosotros también. Sin embargo, para que este plan funcione, necesitamos que tú, Mateo, hagas lo que mejor sabes: usar tu poder como juez. Necesitamos que las autoridades confíen en ti, pero eso requerirá que hagas algo que no será fácil. Mateo frunció el ceño, tratando de comprender lo que el líder estaba sugiriendo. ¿Qué es lo que quieres que haga? El líder sacó un teléfono de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Necesitamos que utilices tu posición. Tenemos contactos dentro de la fuerza policial y el gobierno. Necesitamos que inicies una investigación oficial. De lo contrario, lo que tenemos aquí será enterrado por completo. Necesitas presentar esta información de manera que no puedan ignorarla. Pero hay un problema. Hay muchos dentro de las instituciones que están comprometidos con la red oscura. Habrá quienes intenten detenerte, incluso desde dentro. Mateo tragó saliva, sintiendo la presión que se avecinaba. Había mucho en juego. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Pero no puedo solo acusar a gente sin pruebas, ¿verdad? Necesito pruebas sólidas. ¿Cómo se supone que hagamos eso si no tenemos nada más que documentos? El líder asintió, como si ya estuviera preparado para esa pregunta. Ya tenemos las pruebas. La información que Tomás tiene es clave, pero necesitamos más. La red oscura no dejará que esto pase tan fácilmente. Necesitamos que tú te adentres más en su sistema, en sus redes, y eso implica un riesgo enorme. Pero si lo haces, te prometo que tendrás la oportunidad de derribarla desde adentro. El aire estaba denso. Las palabras del líder no eran solo una invitación a la acción, eran una amenaza implícita. Tomás, que había estado en silencio, levantó la cabeza. Mateo, si decides hacer esto, no será solo tu vida la que esté en peligro. Ya no estamos hablando de un caso de corrupción cualquiera. Estamos hablando de un sistema entero de poder.
Ellos no se detendrán. Si nos atraparan, no hay vuelta atrás. Mateo miró a Tomás, luego al líder de los hombres de élite. ¿Podía realmente hacer esto? ¿Podía enfrentarse a la red oscura, una red que ya había demostrado que podía destruir vidas con facilidad? ¿Era esto lo que había estado esperando toda su vida, sin saberlo? Lo haré, dijo finalmente, con una voz que sonó más segura de lo que realmente sentía. El líder de los hombres de élite asintió, satisfecho. Entonces, prepárate. No hay marcha atrás. La noche estaba especialmente oscura. El viento se levantaba, agitando las hojas secas en las calles desiertas, mientras Mateo, Tomás y los hombres de élite se preparaban para lo que sería el desafío más grande de sus vidas. El edificio donde se encontraban, una antigua instalación de almacenamiento industrial, había sido transformado en una base secreta para las operaciones de la red oscura. Sin embargo, esa misma base era también el punto de partida para una misión peligrosa. La misión de Mateo, infiltrarse en la estructura de poder de la red oscura, hacer uso de su posición como juez y destapar la verdad. Pero antes de todo eso, había algo que necesitaban, el primer paso. Tomás, aunque aún nervioso, parecía más decidido que antes. Su mirada, normalmente perdida en la confusión, ahora reflejaba una fuerza que Mateo no había visto en él en años. A lo lejos, la ciudad parecía una red de luces parpadeantes. ¿Qué tenemos que hacer primero?, preguntó Mateo, mirando al líder de los hombres de élite, quien había estado organizando los detalles de la operación. El líder, que parecía no dejar de analizar cada movimiento, se acercó a ellos. El primer paso es conseguir acceso a los servidores que contienen la información de la red oscura. Están protegidos por un sistema de seguridad de nivel muy alto, pero tenemos lo que necesitamos para saltar esas defensas. Sin embargo, una vez que entremos, tendrán que actuar rápido. No solo por las pruebas, sino porque si la red oscura se da cuenta de que alguien está intentando hackear sus sistemas, las consecuencias serán inmediatas. Tomás miró a Mateo, como si estuviera calculando si lo que estaba por hacer podía arruinarlo todo. Pero también había un aire de resolución en él, como si hubiera aceptado que ya no había vuelta atrás. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Tomás, rompiendo el silencio. El líder de los hombres de élite le lanzó una mirada calculadora. Tú y Mateo irán a la ubicación donde se encuentra el servidor principal. Los otros guardarán las entradas, pero necesitan acceso a las contraseñas y los códigos de seguridad para poder ingresar. El sistema está completamente blindado, pero hay una brecha que podemos aprovechar. Los dos deberán trabajar juntos para conseguirla. Mateo no dijo nada durante unos segundos. Las palabras del líder pesaban en su mente. Esa misión era mucho más peligrosa de lo que pensaba. Tenían que acceder a algo que nunca debió existir, y tenían que hacerlo en silencio. Un solo error y todo podría venirse abajo. Finalmente, Mateo asintió. «Vamos». El vehículo avanzaba por las estrechas calles del centro de la ciudad, donde la luz de las farolas parpadeaba débilmente, apenas iluminando las sombras que se cernían sobre ellos. Dentro, el ambiente estaba tenso, cada uno de los hombres de élite concentrado en su tarea. Tomás y Mateo iban en el asiento trasero, casi sin hablar, sintiendo que el peligro estaba cada vez más cerca. En su mente, Mateo no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que estaban por hacer. La red oscura, la red que había sido capaz de corromper incluso a las instituciones más poderosas, ahora se enfrentaba a ellos. Lo que antes era un simple caso judicial había cobrado dimensiones impensables. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio de aspecto desgastado. Era un antiguo centro de datos, al que Mateo nunca habría imaginado que accedería. Con el vehículo detenido, el líder se giró hacia ellos. «Este es el lugar». Salieron del coche rápidamente, avanzando entre las sombras, con los hombres de élite asegurándose de que no fueran vistos. Las puertas del edificio se abrieron con un sonido metálico, y el interior estaba vacío, con un aire frío y húmedo que les hacía sentir como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. «Aquí es donde comenzará todo», dijo el líder, con voz grave. Tomás se adelantó, mirando alrededor. «¿Cómo sabemos por dónde empezar?». El líder asintió y sacó una pequeña tableta de su chaqueta. «Este es el plano del edificio y los códigos de acceso. El servidor principal está en el nivel inferior. Lo primero que deben hacer es conectar este dispositivo al sistema de seguridad para desactivarlo. Esto tomará un par de minutos, pero luego de eso, tendrán acceso total». El líder entregó el dispositivo a Mateo. Mateo asintió y miró el dispositivo.
Estaba diseñado para parecer algo sencillo, pero sabía que en cuanto comenzaran, el tiempo se convertiría en su mayor enemigo. «Tomás, ¿listo?», preguntó Mateo, asegurándose de que su amigo estuviera preparado. Tomás asintió, aunque su rostro mostraba señales de nerviosismo. «Lo estoy, Mateo. No tenemos otra opción». Ambos se dirigieron al lugar donde el líder había indicado, un acceso al sótano del edificio que los llevaba directamente a la zona donde estaba el servidor principal. El espacio era oscuro y claustrofóbico, con cables colgando del techo y máquinas gigantes que parecían desmanteladas. De repente, un pitido sonó en el dispositivo que llevaba Mateo. «Ya está», dijo, aliviado, pero sin tiempo para relajarse. Con un clic, la puerta a la sala del servidor se abrió, revelando una habitación llena de pantallas y maquinaria. Los cables estaban conectados a una red de computadoras que parecían ser el núcleo de todo el sistema. Mateo conectó el dispositivo a la terminal principal, y la pantalla se iluminó, mostrándoles el mapa de las redes de la red oscura. Tomás, que había estado observando atentamente, miró a Mateo con ojos amplios. Esto es todo lo que la red ha hecho. Desde la corrupción política hasta el tráfico de armas, todo está aquí». Mateo no dijo nada. El sudor le corría por la frente. Estaba mirando algo más grande que él, algo que podría destruir vidas si llegaba a manos equivocadas. Sabía que este era el momento que marcaría su destino y el de Tomás. Pero justo cuando pensó que lo habían logrado, un sonido los hizo girarse. Alguien había entrado en la sala. El sonido de los pasos resonó en la sala oscura, interrumpiendo el tenso silencio que había acompañado a Mateo y Tomás mientras accedían a la información crucial que podría destruir la red oscura. El eco de esos pasos les heló la sangre. Tomás fue el primero en reaccionar, girándose rápidamente hacia la puerta. Sus ojos, llenos de temor, buscaban un refugio, una salida. Mateo, por su parte, intentó mantener la calma. El dispositivo seguía conectado al sistema, y aunque habían logrado el acceso a las redes de la red oscura, no podían permitirse perder ni un segundo. «¿Quién está ahí?», preguntó Mateo en voz baja, su mano aferrada al dispositivo, como si pudiera hacerlo desaparecer en cualquier momento. Desde la penumbra de la entrada, una figura emergió lentamente. Era un hombre de pie, con una capa negra que cubría su rostro. La luz de las pantallas iluminó su rostro parcialmente, mostrando unos ojos penetrantes y fríos. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Este no era alguien común. Era alguien importante. «No pueden hacer esto», dijo el hombre con voz profunda, casi vacía de emoción. «No pueden detener lo que ya está en marcha». El líder de los hombres de élite, que había permanecido oculto hasta ese momento, dio un paso adelante y se puso entre el desconocido y Mateo. «¿Qué quieres?», gruñó, poniéndose a la defensiva. El hombre de la capa negra sonrió, una sonrisa fría y cruel. «Lo que quiero es que comprendan lo que están a punto de desatar. La red oscura no es algo que se pueda detener. Es el sistema en el que vivimos, y ahora, ya es demasiado tarde». Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras no eran solo una amenaza vacía. Este hombre no era solo un agente más de la red, él representaba algo mucho más grande. Una parte fundamental de ese sistema oscuro. Tomás, con el rostro pálido, dio un paso atrás. «¿Qué significa todo esto?». Su voz tembló, llena de angustia. «No entiendo. ¿Por qué no podemos detenerlos?». El hombre de la capa negra caminó un paso hacia ellos, su mirada fija en Tomás. «Porque tú eres el testigo incómodo, Tomás. Y ahora, al haberte filtrado información a estos», señaló a los hombres de élite, «has dado el primer paso para la caída de todo lo que hemos construido. Pero lo que no entiendes es que, al final, no hay salida. Si intentas ir más allá, destruirás todo lo que tocaste. Ya es demasiado tarde». Mateo intentó no ceder al pánico. No iba a permitir que el miedo los controlara. Aunque las palabras del hombre lo hacían dudar, no podía rendirse ahora. «Estás equivocado. Esto no está terminado». Mateo levantó la cabeza, tratando de proyectar una seguridad que no sentía. «Si seguimos adelante, podemos exponer todo». El hombre de la capa negra se rió levemente. La risa era fría, vacía, sin alegría alguna. «Lo que no entienden es que todo está diseñado para que fracasen». Dio un paso más, acercándose lentamente. «No importa lo que hagan, no importa lo que descubran.
La red oscura siempre tendrá el control. Y el gobierno, las fuerzas de seguridad, todos están en su bolsillo. Incluso tú, Mateo, tienes las manos atadas. ¿Crees que puedes exponerlo sin consecuencias? Mateo apretó los dientes. El hombre no tenía razón. No podía rendirse ahora. El líder de los hombres de élite, viendo la situación tensarse, hizo un gesto a sus compañeros para que se prepararan. Sin embargo, el hombre de la capa negra levantó la mano. No necesitan armas, porque el juego ya ha comenzado. Volvió a mirar a Tomás, quien, con el rostro lleno de pavor, parecía ser incapaz de hacer nada más que escuchar. Ahora, el único camino que les queda es morir o unirse a la causa. La red tiene sus ojos en cada uno de ustedes. Pero especialmente en ti, Tomás. Tu vida ya no te pertenece. Tomás retrocedió unos pasos, su rostro pálido como un lienzo. No quiero formar parte de esto. Nunca lo quise. El hombre de la capa negra se acercó a él, con los ojos fijos en su rostro. ¿Acaso lo pensaste cuando viste las primeras pruebas? ¿Cuándo decidiste actuar como si pudieras cambiar algo? El tono de su voz era venenoso, como si estuviera disfrutando cada palabra. Mateo, sin pensarlo, se interpuso entre Tomás y el hombre. ¡Basta!, gritó, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de él, pero también una furia incontrolable. No iba a permitir que alguien más intimidara a su amigo. El hombre de la capa negra levantó una ceja, como si la reacción de Mateo fuera una sorpresa. Luego, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Estás equivocado si crees que esto terminará aquí, Mateo. No hay salida para ninguno de ustedes. En ese momento, las luces de la habitación parpadearon brevemente, y el sonido de unos vehículos acercándose se escuchó desde fuera del edificio. El hombre de la capa negra hizo un gesto hacia la puerta, y desde el pasillo comenzaron a entrar más figuras encapuchadas, armadas hasta los dientes. El caos comenzaba a desatarse. Se acabó. El hombre sonrió de nuevo, y por primera vez, un atisbo de satisfacción apareció en sus ojos. La pelea estaba a punto de comenzar, y nadie, ni siquiera Mateo, sabía si lograrían salir con vida. El ambiente se volvió insoportablemente denso. Las luces parpadeaban con un zumbido metálico, iluminando brevemente las sombras que se deslizaban por la habitación, acercándose cada vez más. Los pasos de los hombres armados que se infiltraban en la sala resonaban en los oídos de Mateo y Tomás como una sentencia de muerte. Mateo, con el corazón a 1000 por hora, se adelantó, buscando una salida. Pero no había tiempo. No podían escapar. Estaban rodeados. El hombre de la capa negra, al ver la desesperación de los presentes, disfrutaba de la tensión. Su rostro permanecía frío y calculador, pero sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y satisfacción. Sabía que este era el fin para ellos, o al menos así lo creía. Esto no tiene que ser así, dijo Mateo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. No tiene que terminar en sangre. ¿Por qué no nos dicen qué quieren realmente de Tomás? El hombre de la capa negra sonrió levemente. Lo que quiero, Mateo, es ver cómo se destruye toda esta farsa. La red oscura no es algo que puedas detener con un par de evidencias. Lo que has hecho hasta ahora, lo que intentas hacer, es en vano. Nadie tiene el poder para enfrentarse a algo tan vasto. Y tú, como juez, deberías saberlo. Mateo apretó los puños. Las palabras del hombre lo alcanzaron más de lo que le gustaría admitir. Había estado viviendo en una burbuja, confiando en el sistema, creyendo que la ley podía arreglarlo todo. Ahora, enfrentaba una realidad mucho más oscura de la que jamás había imaginado. Sin embargo, no podía rendirse. No podía dejar que la red oscura ganara. Tomás, que había estado callado, finalmente habló, su voz vacilante pero llena de determinación. No voy a ser parte de esto. Si me quieren muerto, que me maten. Pero no quiero que sigan destruyendo vidas. No quiero más gente como yo en este juego. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, buscando apoyo. Mateo lo miró, viendo el sufrimiento de su amigo. No sabía qué hacer. Pero había una cosa de la que estaba seguro, no iba a dejar que Tomás sufriera más. No mientras pudiera hacer algo. Tomás, no te van a matar. No lo permitiremos, dijo Mateo, tratando de darle algo de esperanza. El hombre de la capa negra los observó, su rostro inexpresivo. ¿Y qué harán? ¿Acaso tienen un plan para escapar?
La voz del hombre estaba cargada de sarcasmo. Luego, sin perder la compostura, dio un paso hacia adelante, haciendo que los hombres armados que lo acompañaban tomaran posiciones estratégicas. Los disparos, aunque no se escuchaban aún, estaban al acecho. De repente, una explosión retumbó en el edificio, sacudiéndolo con tal fuerza que las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, las sombras parecían multiplicarse, y el caos se desató en un parpadeo. Mateo, Tomás, y los hombres de élite, sorprendidos, cayeron al suelo. La vibración en el aire aún les zumbaba en los oídos. El hombre de la capa negra, sin embargo, no parecía sorprendido. Mantuvo su postura, confiado en que nada podría interrumpir lo que había comenzado. Pero algo había cambiado. En ese momento, un grupo de hombres con chalecos antibalas irrumpió en la sala, armados hasta los dientes, disparando al aire. ¡Al suelo! «¡Esto es un asalto!», gritó uno de los nuevos intrusos. Los hombres de la red oscura reaccionaron de inmediato, disparando contra los recién llegados. Las balas volaron, zumbando a través de la sala. El caos que antes parecía estar a punto de ahogarlos, ahora era su oportunidad de escapar. Mateo, aún en shock por la explosión, se levantó, jalando a Tomás por el brazo. «¡Corre!», gritó Mateo. Ambos corrieron hacia la salida más cercana. No sabían quiénes eran esos nuevos atacantes, pero su aparición había alterado el juego. Los hombres de la red oscura estaban demasiado ocupados defendiendo sus posiciones, permitiéndoles a Mateo y Tomás avanzar hacia la salida. Corrieron por los pasillos del edificio, guiados solo por las luces de emergencia. Los disparos seguían resonando a sus espaldas, pero no se atrevían a mirar atrás. De repente, Mateo escuchó un grito familiar. Era el líder de los hombres de élite, que corría junto a ellos, con un arma en la mano. «Rápido, no hay mucho tiempo», les dijo mientras los alcanzaba. El grupo siguió corriendo por los pasillos oscuros, pasando por puertas blindadas y evitando más enfrentamientos. La puerta principal estaba a solo unos metros, pero el sonido de pasos apresurados en el pasillo les hizo detenerse en seco. Un grupo de hombres armados bloqueaba el camino. No podían pasar. Mateo observó las caras de los nuevos enemigos, hombres serios, calculadores. Eran más, y estaban mucho más organizados. El líder de los hombres de élite no dudó ni un segundo. «Tomen la salida secundaria», ordenó, apuntando con su arma hacia la pared más cercana. Con una explosión, la pared cedió, y una salida se abrió ante ellos. «¡Vamos! ¡Rápido!», gritó, mientras el grupo corría hacia el nuevo túnel de escape. Mateo no miró atrás, pero sabía que lo que había comenzado no se detendría ahí. La red oscura los había encontrado, pero también sabían que ya no había vuelta atrás. Habían despertado algo mucho más grande, y sus vidas, ahora más que nunca, estaban en juego. La carrera hacia la salida secundaria fue frenética. Los pasillos oscuros del edificio, antes silenciosos y vacíos, ahora se llenaban del sonido de los pasos apresurados y las explosiones lejanas. El líder de los hombres de élite, con su rostro serio y determinado, lideraba el grupo, mientras Mateo y Tomás lo seguían de cerca. Los disparos resonaban de fondo, pero el túnel de escape parecía ser la única esperanza. Cuando finalmente llegaron a la salida, encontraron un coche esperando en un callejón cercano. La puerta se abrió automáticamente, y el grupo se apresuró a subir. El vehículo arrancó sin hacer ruido y se desvió por las calles oscuras, alejándose rápidamente del caos que dejaban atrás. Mateo miró por la ventana, sintiendo el peso de lo que acababan de hacer. Lo que había comenzado como un simple juicio, una simple búsqueda de la verdad, se había convertido en una batalla por la supervivencia. Tomás, agotado y sin aliento, se recostó contra el asiento, mirando hacia adelante sin decir una palabra. Su rostro, normalmente lleno de esa chispa traviesa de la infancia, ahora estaba marcado por el miedo y el cansancio. Pero había algo más en sus ojos, una resolución silenciosa. Sabía que lo que había descubierto no podía quedarse en el olvido. Mateo, por su parte, sentía que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Había cometido un acto de rebelión, sí, pero era el único camino para salvarse a sí mismo, a su amigo, y tal vez al mundo entero. Habían despertado la furia de la red oscura, pero ahora poseían una arma poderosa, la información. La verdad. Algo que nadie podría callar por mucho tiempo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Tomás, rompiendo el silencio, su voz temblorosa pero firme. El líder de los hombres de élite,
quien iba al volante, no miró hacia atrás, pero respondió con seguridad. Nos vamos a un lugar seguro. Un contacto en el extranjero nos ayudará a procesar la información y hacerla llegar a las personas que realmente pueden hacer algo con ella. Mateo asintió, sintiendo que, por fin, algo de claridad llegaba a su mente. Era solo el comienzo de lo que debían hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. ¿Y después? Preguntó, casi para sí mismo. Después, todo cambiará, respondió el líder sin dudarlo. Su voz estaba llena de convicción. La red oscura caerá. Y con ella, sus secretos. Pero el camino no será fácil. Hay más por venir, Mateo. Y no todos sobrevivirán. Mateo pensó en las palabras del líder. Sabía que el camino por delante sería largo y peligroso, pero ya no podía retroceder. La red oscura había mostrado su cara, y ahora el mundo conocería la verdad. La justicia, que tanto había defendido, no se alcanzaría solo con seguir las reglas. A veces, la verdad debía ser perseguida a toda costa. El vehículo se adentró en la oscuridad de la noche, alejándose cada vez más del caos, mientras Mateo, Tomás y los hombres de élite se preparaban para el siguiente capítulo de su peligrosa misión. Pero a pesar del peligro y las dudas que seguían atormentándolos, había algo en el aire que les daba esperanza. Sabían que la lucha por la justicia apenas había comenzado. Y aunque el precio sería alto, estaban dispuestos a pagar cualquier costo. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino, aunque sea a través de los lugares más oscuros. Y Mateo, el juez que alguna vez creyó que podía cambiar el mundo solo con leyes y sentencias, ahora sabía que la verdadera justicia no siempre seguía los caminos esperados. La red oscura ya no era invisible. Y con eso, su caída había comenzado.